At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La periodista de izquierdas Julia Otero dice en la televisión pública española que ella antepone sus principios ideológicos a sus intereses económicos. ¿Pero es esto realmente así? ¿Y los únicos que se comportan de esta manera son solo las personas de izquierdas? Veámoslo. Hace unos días, en una entrevista en la televisión pública española, la periodista de izquierdas Julia Otero efectuó la siguiente reflexión que se ha viralizado por redes sociales sobre cómo ella prioriza, al votar, sus principios ideológicos sobre sus intereses. Escuchemos y analicemos lo que dice y lo que está queriendo decir Julia Otero en este clip. Tú dijiste, yo voto contra mis intereses, pero a favor de mis principios. ¿Sigues así, Julia? Por supuesto. ¿Nos lo puedes contar otra vez? Bueno, una vez más. Vamos a ver, yo voto a favor de los principios porque voto pensando en la niña que fui, en la familia en la que me crié, una familia de inmigrantes gallegos que llegan a Barcelona, currantes, trabajadores, en un barrio obrero, como era Poble-sec, y por tanto mis principios que se cimientan en la niña que fui, ¿no? en toda mi historia personal y mi trayectoria, siguen siendo los mismos. ¿Ha cambiado mi cuenta corriente? Sí, muchísimo, pero mis principios siguen ahí, con lo cual dije que voto en contra de mis intereses porque me interesaría mucho más que un partido que prometa bajar los impuestos, venga, bajar los impuestos. Claro, a ti te vendría fenomenal. A mí me vendría fenomenal, claro. Pero tampoco te creas, tampoco soy la única que vota en contra de sus intereses. Hay mucha gente que gana 800 euros y vota por aquellos que no quieren subirle el salario mínimo interprofesional. O sea, somos muchos los que votamos en contra de nuestros intereses. Lo que pasa es que los de un tipo somos un poco más raros que los de los otros, que son un poco más mayoritarios. Como decíamos, Julia Otero está haciendo gala de anteponer sus principios ideológicos a sus intereses. Y esto, desde luego, invita a una interesante reflexión sobre cómo nuestros principios ideológicos se entrelazan con nuestros intereses. En primer lugar, cuando Julia Otero habla de intereses en este extracto de vídeo, en realidad está hablando, aunque no lo explicite, de intereses crematísticos. Es decir, equipara el interés personal con el dinero que gana. Y es en este sentido en el que dice que antepone sus principios ideológicos a sus intereses crematísticos, que prefiere que prevalezca lo que ella entiende por justicia o por moralidad a ganar más dinero. Y esto aparentemente constituye una actitud muy desinteresada. Yo hago cosas que creo que van a beneficiar a otros aunque me perjudiquen a mí. Lo cual en muchos casos, cuidado, puede ser una actitud correcta. Si yo tengo la oportunidad de robar a mi vecino sin que nadie se entere, es moralmente correcto que yo renuncie a robar, aunque crematísticamente me vería perjudicado, porque si le robara sin que nadie se enterara y por tanto sin que fuera castigado, yo obtendría ganancias monetarias. Pero cuidado con reducir los intereses egoístas de una persona a lo meramente crematístico. Una persona también puede tener intereses ideológicos que no sean desinteresados, que sean tremendamente egoístas. Por ejemplo, un racista que repudie profundamente otras razas querrá vivir y querrá imponer un tipo de sociedad donde no haya personas de otras razas. Y querrá hacerlo a lo mejor incluso aunque pierda dinero viviendo en ese tipo de sociedad racialmente homogénea. Pues bien, ese interés porque haya una única raza dentro de la sociedad es un interés ideológico que no tiene por qué tener ninguna base empática o social, es decir, el racista no tiene por qué pensar que su actitud es mejor para el conjunto de la sociedad, sino que quizás solo responde a su preferencia racial, que a él en concreto no le guste que haya otras razas dentro de su sociedad. Por tanto, ya de entrada, cuidado con equiparar
ausencia de intereses crematísticos o sacrificio de intereses crematísticos con ausencia de intereses egoístas. Los únicos intereses egoístas, antisociales, si lo queremos llamar así, que existen, no son solo los intereses de tipo dinerario. En el caso de Julia Otero, por ejemplo, quizá vivir en una sociedad donde haya desigualdad, pero mayor progreso económico general, le genere desazón y prefiera una sociedad más igualitaria, aunque en conjunto sea más pobre. No lo sé, no estoy diciendo que necesariamente sea así, es solo una posible conjetura para ilustrar que si Julia Otero tuviera esa preferencia marcadamente igualitarista, aún a costa de sacrificar su bienestar económico y el bienestar económico de los demás, esa preferencia igualitarista, esa preferencia que le lleva a votar por opciones que imponen centralizada y coactivamente el igualitarismo desde el Estado, no sería una preferencia desinteresada, una preferencia prosocial, sino que sería, si ese fuera el caso, una preferencia ideológica, un principio ideológico tremendamente egoísta. Pero además, en segundo lugar, tampoco habría que confundir los intereses económicos directos, inmediatos, visibles, con los posibles intereses económicos indirectos y no visibles. Por ejemplo, cuando una empresa hace una campaña de marketing, aparentemente está sacrificando parte de su patrimonio económico. Está gastando recursos en hacer esa campaña de marketing. Por tanto, si nos limitáramos solo al interés económico que se ve, uno podría decir que la empresa está actuando antieconómicamente, que la empresa está yendo en contra de sus intereses económicos. Sin embargo, claro, a poco que ampliamos el foco, nos damos cuenta de que la compañía espera obtener un retorno de ese gasto, de esa inversión, dirían algunos, en marketing, en publicidad que está haciendo, y que por tanto ese sacrificio visible de su patrimonio económico, ese gasto, en realidad es una forma de obtener mayores beneficios futuros. En este sentido, puede haber personas de izquierdas que defiendan una alta tributación general dentro de una sociedad porque de manera indirecta los beneficia desde un punto de vista económico. Sí, quizá les perjudica de manera directa porque pagan más impuestos, pero a lo mejor, como hay un Estado más grande, más dadivoso, que gasta muchos más recursos extraídos coactivamente a los ciudadanos en multitud de programas públicos, a lo mejor parte de ese dinero que el Estado extrae coactivamente a los ciudadanos y que luego reparte entre otros ciudadanos, parte de ese dinero les termina llegando a esos periodistas de izquierdas que están a favor de impuestos altos y de gasto público alto. Y de hecho, el gasto público en medios de comunicación estatales, como Televisión Española, donde se realiza esta entrevista, es un ejemplo muy claro de ello. ¿Hasta qué punto un periodista que cobre una enorme cantidad de dinero de Radiotelevisión Española puede decir que los impuestos altos lo perjudican? Los impuestos altos que habilitan que exista Radiotelevisión Española y que, por tanto, le transfiera decenas o centenares de miles de euros a su bolsillo particular, son un modelo de redistribución de los ingresos en su favor que indirectamente o en última instancia le está beneficiando. Pero es que además el interés económico puede ser incluso más indirecto. Por ejemplo, en el caso de Julia Otero, es una periodista con muchísimos años de carrera que se ha ido significando socialmente como una periodista de izquierdas. Es decir, buena parte de su parroquia, buena parte de sus seguidores, buena parte de la audiencia que le permite obtener importantes ingresos, en este caso en el mercado, es una audiencia que es favorable a un determinado discurso ideológico, por ejemplo, impuestos altos. Con lo cual, si Julia Otero quiere conservar esa parroquia, quiere conservar esa audiencia, quiere conservar esa aura virtuosa entre sus feligreses, que son aquellos que, en última instancia, insisto, le están proporcionando importantes ingresos económicos, pues en ese caso le puede interesar económicamente, aunque sea de manera no directa, sino de manera indirecta y en última instancia, defender los impuestos altos, porque aunque sale directamente perjudicada por ellos, porque paga muchos más impuestos de los que pagaría si los impuestos fueran más bajos,
Es esa señalización de la virtud izquierdista ante los suyos lo que le permite mantener un púlpito de oyentes entusiasmados con su figura, que en realidad es el activo que le está proporcionando enormes ganancias. Por eso, en tercer lugar, tampoco hay que confundir el interés económico objetivo con el interés económico subjetivo. Uno puede creer subjetivamente que su interés económico pasa, por ejemplo, por defender bajadas de impuestos, pero si su modelo periodístico de negocio consiste en comercializar una determinada ideología, no es difundir un mensaje ideológico que va a ahuyentar a tu audiencia, sino que tu interés económico objetivo es seguir defendiendo altos impuestos para mantener la lealtad de tu audiencia. Y de la misma manera, cuando Julia Otero diagnostica que aquella persona que vota en contra de subir el salario mínimo cobrando 800 euros está votando en contra de sus intereses económicos, en realidad está presuponiendo que el interés económico objetivo de esa persona coincide con lo que ella cree subjetivamente que es su interés económico. Pero si una persona que cobra el salario mínimo teme que la probabilidad de que pierda su empleo si hay nuevas subidas del salario mínimo se incrementa, pues entonces su interés económico objetivo no tiene por qué ser apoyar una subida del salario mínimo, sino frenarla. Vamos, que no hay que confundir lo que la izquierda cree que es el interés económico de uno mismo o de otros con aquello que realmente constituye el interés económico de esa persona de izquierdas o de terceras personas. Y por último, y para terminar, tampoco es correcto, como implícitamente se desliza en esta entrevista, que los únicos que tengan principios ideológicos desinteresados, principios ideológicos que antepongan a sus intereses económicos, sean las personas de izquierdas. Porque el entrevistador, Marc Giró, le pregunta a Julia Otero si todavía sigue anteponiendo sus principios a sus intereses. Y ahí Julia Otero dice que ella vota en contra de sus intereses económicos porque le resulta más importante ser fiel a sus principios ideológicos. Pero luego, cuando Julia Otero dice que no es la única que vota en contra de sus intereses económicos, por ejemplo, porque hay gente que cobra el salario mínimo y se opone a las subidas del salario mínimo, ahí no se dice en ningún momento, y mucho me temo que ni siquiera está presupuesto, que el obrero que cobre el salario mínimo y vote en contra de subir el salario mínimo, vote a partidos que se oponen a subir el salario mínimo, ahí no se dice que ese obrero está anteponiendo sus principios ideológicos desinteresados a sus intereses económicos. Ahí se le viene a decir que es tonto, que está votando sin razón en contra de sus intereses económicos. Cuando Julia Otero vota en contra de sus intereses económicos, no lo hace porque es tonta, sino porque es buena. Pero el obrero de derechas que vota en contra de sus intereses económicos no lo hace porque sea bueno, sino porque es tonto. Ese es el mensaje subyacente en esta entrevista. Y no. Mucha gente de izquierdas debería bajarse del altar en el que se ha colocado a sí misma y empezar a aceptar que existen otros posibles esquemas morales, otros posibles esquemas de justicia, otros posibles principios ideológicos imparciales, generales, universales, desinteresados, que son al menos tan potencialmente válidos como los suyos, y que si ellos pueden ser buenos por anteponer lo que ellos creen que son principios ideológicos generales, imparciales, desinteresados a sus intereses crematísticos directos y personales, también otras personas que no comparten los principios ideológicos de izquierdas, sino que tienen otra serie de principios ideológicos distintos, lo que ellos dirían de derechas, esas personas también pueden estar votando anteponiendo normas morales perfectamente legítimas a sus intereses económicos directos y personales. Por ejemplo, un obrero de derechas que repudie frontalmente la coacción estatal y, por tanto, la imposición centralizada de condiciones contractuales entre dos partes, puede votar en contra de que se suba el salario mínimo, es decir, en contra de que el Estado ejerza la violencia para obligar
a empresarios y trabajadores a que pacten un determinado precio, un determinado salario en sus relaciones laborales, puede votar en contra de ese ejercicio de la violencia estatal, porque aun cuando le beneficiaría a él directamente, antepone sus principios, la no violencia, la no coacción estatal, el rechazo a la autoridad política del Estado, antepone esos principios ideológicos perfectamente nobles a su ganancia monetaria directa. En definitiva, ni todos los que anteponen sus principios ideológicos a sus intereses económicos lo hacen de manera desinteresada, ni el sacrificio de un interés económico directo es incompatible con una enorme ganancia monetaria indirecta, ni lo que subjetivamente creemos que es nuestro interés económico tiene por qué serlo objetivamente, ni los únicos que anteponen sus intereses ideológicos desinteresados a sus intereses económicos directos o indirectos objetivos tienen por qué ser las personas de izquierdas.